Según dicen, Irán tiene planeado lanzar una bomba atómica contra el dólar estadounidense. Permitirá que los petroleros crucen el estrecho de Hormuz bajo la condición de que vendan su crudo a cambio de yuanes y no de dólares. ¿Podría suponer este movimiento un inicio de la desdolarización de la economía global? Veámoslo. Una teoría muy extendida por determinados círculos intelectuales es que el dólar ha llegado a ser la divisa global de reserva porque Estados Unidos obliga a los países productores de petróleo a vender su crudo a cambio de dólares. Y como globalmente el petróleo se vende a cambio de dólares, todo el mundo necesita tener dólares para comprar petróleo. Pues bien, si esto fuera así, el movimiento que aparentemente está preparando Irán podría suponer un golpe casi mortal contra la dominancia global del dólar estadounidense. Y es que, según informa la CNN, el Estado iraní está planeando autorizar que los petroleros puedan cruzar el estrecho de Hormuz, a través del cual circula el 20% de todo el suministro global de petróleo, a cambio de que esos petroleros se comprometan a vender su carga, es decir, el petróleo, solo a cambio de yuanes y no de dólares. Es decir, que Irán podría estar poniendo en marcha un proceso de desdolarización del petróleo y, a través de él, de desdolarización de la economía global. Una jugada maestra, dicen algunos, contra la hegemonía del imperio estadounidense que se asienta sobre la dominancia global del dólar. Sucede que por mucho que nos agrade o nos desagrade el imperio estadounidense, esta teoría de que el dólar es la divisa global de reserva porque los países productores de petróleo están obligados a vender el crudo a cambio de dólares es una teoría totalmente incorrecta. Una teoría que invierte la dirección de causalidad y que precisamente porque la invierte, la estratagema que supuestamente estaría planteando Irán no va a llegar a ninguna parte. No es que el dólar sea la divisa de reserva global, porque el petróleo se cobra en dólares. Es más bien que el petróleo se cobra en dólares porque el dólar es la divisa de reserva global. Y cuidado, no estoy planteando un enunciado normativo. No estoy diciendo que el dólar deba ser la moneda de reserva global, o que me guste que el dólar sea la moneda de reserva global. Estoy diciendo que el dólar es, nos guste o no nos guste, la moneda de reserva global. Y como el dólar es la moneda de reserva global, el petróleo suele cobrarse en dólares. Y para entender por qué el dólar es la moneda de reserva global, basta plantearse qué le sucedería a un productor de petróleo que venda el crudo no a cambio de dólares, sino a cambio de yuanes. Imaginad que Arabia Saudí, por supuesto es mucho imaginar, pero imaginad que Arabia Saudí acepta las condiciones de Irán y comienza a cobrar el petróleo que vende no a cambio de dólares, sino a cambio de yuanes. Bien, pues Arabia Saudí comenzará a tener un flujo diario de ingresos en yuanes. Y la cuestión es, ¿qué va a hacer Arabia Saudí con esos yuanes? Es la misma situación a la que os podríais enfrentar cualquiera de vosotros. Si empezáis a tener un influjo constante de dólares, de euros o de yuanes, algo tenéis que hacer con ese dinero. Una primera opción es que Arabia Saudí gaste sus yuanes en comprar mercancías desde China. Es decir, que incremente sus importaciones desde China. Pero desde luego esta salida a los yuanes que está acumulando está bastante limitada, porque las necesidades de importar hoy por parte de Arabia Saudí no son tan cuantiosas como para reciclar todos los yuanes que está cobrando en forma de aumentos de compras desde China. De hecho, lo que suelen querer hacer los petroestados con los ingresos que obtienen por la venta de petróleo es acumular un fondo patrimonial para, en su caso, gastarlo en el futuro, no fundírselo todo en el presente. Por tanto, pasamos a la segunda opción. Si no todos los yuanes que cobra en este escenario hipotético Arabia Saudí se los gasta en comprar cosas desde China, la segunda opción es que utilice los yuanes para invertir en activos financieros
denominados en yuanes, porque de esta manera podrá obtener una rentabilidad, un tipo de interés sobre el stock de yuanes que va acumulando por la venta de petróleo. ¿Problema? Pues por un lado que Arabia Saudí no va a tener facilidades para invertir esos yuanes en activos financieros emitidos dentro de China, porque el Estado chino impone un control de capitales a la hora de sacar capitales desde China. Eso significa que tú puedes invertir dentro del país, pero no te tiene por qué ser sencillo rescatar tus inversiones desde dentro del país. En Estados Unidos tú puedes invertir en cualquier momento y rescatar tu inversión en cualquier momento. El Estado estadounidense no te va a prohibir que retires tus capitales de dentro de la economía, pero el Estado chino sí lo hace tanto para extranjeros como para nacionales. Y eso, desde luego, vuelve la inversión en activos financieros radicados dentro de China en una inversión menos atractiva para extranjeros, sobre todo si pretendes convertir esas inversiones en inversiones de reserva, en inversiones de las que puedas echar mano en cualquier momento para hacer frente a problemas propios de liquidez. Si en el futuro Arabia Saudí necesita echar mano de sus reservas de yuanes invertidas dentro de China y el Estado chino no le permite rescatar la totalidad de esas inversiones, ¿en qué sentido esas inversiones son líquidas o están actuando como reserva de liquidez para hacer frente a contingencias propias? Desde luego, en ningún sentido. Por tanto, no es sencillo reciclar todos los ingresos que tengas en yuanes mediante inversiones en activos financieros dentro de China. La alternativa sería invertir esos yuanes en activos financieros denominados en yuanes fuera de China. Pero eso a día de hoy prácticamente no existe. El equivalente al mercado del eurodólar, pero en yuanes, está totalmente subdesarrollado. No existen grandes cantidades de activos financieros denominados en yuanes que coticen fuera de la jurisdicción china. Y por tanto, si se me acumulan los yuanes y apenas hay instrumentos financieros fuera de China en los que pueda invertir esos yuanes, pues la acumulación de yuanes me va a ir quemando en las manos. Voy a tener un activo sobre el que existen controles de capitales y que no puedo rentabilizar sin exponerme a esos controles de capitales. Por consiguiente, lo más probable que terminará haciendo Arabia Saudí, aun cuando acepte la condición impuesta por Irán para que su petróleo transite por el estrecho de Hormuz, la opción que seguirá es una tercera: intercambiar los yuanes que cobre por la venta de su petróleo a cambio de dólares. ¿Y por qué el dólar? Pues porque es una divisa que puede invertirse dentro de la gigantesca economía que lo emite, la economía estadounidense, es decir, se puede invertir en una amplísima variedad de activos dentro de los Estados Unidos sin someterse a ningún tipo de control de capitales. Se puede entrar y se puede salir de la economía estadounidense sin ningún tipo de cortapisa. No solo eso, en el ecosistema financiero global actual también se pueden invertir esos dólares fuera de la economía estadounidense, en muchísimos activos denominados en dólares que no están radicados dentro de la jurisdicción estadounidense, y que pese a ello siguen siendo instrumentos con una muy alta negociabilidad, es decir, instrumentos que pueden comprarse y venderse a un diferencial de precios de compra y de venta muy estrecho, y en consecuencia se tratan de instrumentos a través de los cuales puede circular fuera de los Estados Unidos las reservas en dólares que acumule, por ejemplo, Arabia Saudí, sin grandes costes de transacción o de fricción para Arabia Saudí. No existe ahora mismo en el mundo ninguna otra divisa que ofrezca estas ventajas de un modo similar a cómo lo ofrece el dólar estadounidense. Lo más parecido sería el euro, pero claro, incluso el euro tiene un grado de penetración financiera global que es muy inferior al del dólar. No tiene un ecosistema financiero a su alrededor como sí lo tiene el dólar. Por eso, al final, aunque Arabia Saudí vendiera su petróleo contra yuanes, lo que muy probablemente terminaría haciendo con esos yuanes es volver a comprar dólares. Y por eso lo importante a la hora de determinar el estatus de una moneda internacional de reserva
no es la divisa contra la que se vende incluso una mercancía tan importante como el petróleo. La cuestión es en qué divisa los distintos ahorradores globales, entre ellos los estados, quieren mantener denominado su ahorro. Tú puedes vender en una divisa, pero ahorrar en otra divisa. Basta con que, después de cobrar en la primera divisa, por ejemplo yuanes, cambies esa divisa, los yuanes, por la otra en la que quieres ahorrar, por ejemplo los dólares. Y la divisa en que por sus ventajas estructurales dentro del ecosistema financiero global actual la mayoría de ahorradores quiere mantener sus saldos de liquidez, es justamente aquella que termina convirtiéndose en moneda de reserva global. En la actualidad casi el 60% de todas las reservas internacionales se mantienen en dólares y el yuan ni siquiera llega al 2%. Como decía antes, no es que el dólar sea moneda de reserva global porque el petróleo se venda en dólares. El petróleo se vende en dólares porque el dólar es la moneda de reserva global. Por tanto, no. Aunque Irán terminara desplegando esta estratagema de exigir que el petróleo que circule a través del estrecho de Hormuz se venda a cambio de yuanes y no de dólares, lo máximo que llegaría a hacer es imponerles un peaje de corretaje por cambio de divisas a los exportadores de petróleo. Nada más. Porque Irán no puede obligar a terceros países a que mantengan reservas en yuanes y esos terceros países hoy por hoy no quieren yuanes, lo que quieren son dólares. Para que el dólar termine perdiendo su estatus de moneda internacional de reserva, hará falta muchísimo más que vender por yuanes el petróleo que circula a través de Hormuz.